HostGator versus Hostinger. ¿Cuál es el mejor hosting? Si HostGator o Hostinger. Llevo más de 5 años utilizando los dos proveedores y te puedo decir con total seguridad cuáles son las principales diferencias entre ellos y cuál es el mejor entre los dos. Así que si estás en esa duda de cuál elegir, quédate viendo todo este video porque te aseguro que al final vas a tener la total seguridad de cuál contratar. Así que vamos allá. Y bueno amigos, como puedes ver aquí estamos en la página de HostGator y lo primero que vamos a estar viendo son las características más importantes que debes de tener un hosting para que lo podamos comparar. En este caso HostGator tiene 4 planes, pero siéndote muy sincero, los planes que más se interesan amigos es plan personal y plan negocios. ¿Por qué te digo esto? Porque el plan personal con el plan emprendedor básicamente es lo mismo. La única diferencia es el espacio en almacenamiento, porque el plan personal te va a ofrecer 5 GB y el otro te ofrece 25 GB. Pero para 5 GB y que solamente puedas crear una página web se me hace suficiente. De la empresa HostGator, con los planes que yo recomiendo iniciar sería ya sea el personal o el plan negocios. Son básicamente los que más valen la pena. Ahora con Hostinger amigos, anteriormente acá nos dice crea hasta 25 sitios web. Anteriormente podías crear hasta 100 páginas web en el mismo hosting, pero aquí ya lo han cambiado. Entonces en este caso, siéndote muy sincero, los dos planes que más recomiendo si estás iniciando sería el Premium. Si quieres acceso a herramientas de inteligencia artificial, te recomendaría el plan Business o el plan Negocios. Entonces, acá por ejemplo, el plan personal de HostGator, como te comenté al principio, trae 5 GB de almacenamiento y el plan Premium te trae, acá nos dice 25 GB de almacenamiento. Entonces aquí en el plan personal de HostGator solamente puedes crear un sitio web. Si quieres crear otra página web ya no vas a poder, tendrías que subir de nivel. Y en cambio con Hostinger vas a poder crear hasta 25 sitios web. Entonces, siéndote muy sincero, conviene mucho más el plan Premium porque te va a permitir crear hasta 25 páginas web. Y pues si contratas el plan personal de HostGator, solamente tendrás acceso a crear una sola página web. Entonces está muy limitado por esa parte. Ahora, aquí con el plan personal ya tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial y en cambio, por ejemplo, en el plan Premium de Hostinger no tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial. De hecho, que no tenemos acceso a herramientas de inteligencia artificial, pero como te comento, con HostGator en su plan personal sí tendrás acceso a esas herramientas. Ahora recuerda que tanto HostGator como Hostinger en cualquiera de los planes que contrates ya te van a dar un dominio gratis y también certificado SSL gratis para que ya lo tengamos presente. También otro punto muy importante es que en el plan personal de HostGator tienes acceso a copias de seguridad diarias y en cambio en el plan Premium solamente tienes acceso a copias de seguridad semanales. De hecho acá nos dice obtén copias de seguridad semanales. Y otro de los aspectos más importantes amigos que tenemos siempre que ver es que por ejemplo tenemos que ver los inodos. Recuerda que los inodos básicamente es un archivo. Por ejemplo, si tienes 5 imágenes serían 5 archivos que estás utilizando. En el caso de HostGator nos dan 250,000 inodos y en el caso del plan Premium de Hostinger puedes ver acá nos dice que nos da 400,000 inodos, lo cual es una gran diferencia. Y siéndote muy sincero, ahí sale ganando Hostinger porque son 400,000 inodos, lo cual me parece muy bien. Ahora amigos, por último, en cuanto al costo de contratación a un año, tanto HostGator en su plan más económico, acá nos dice a un año, el precio promocional, bueno, que está ahorita es de 32.50 y en Hostinger igual a 12 meses es de 64.99, es un poquito más caro, pero la renovación en HostGator nos sale en 81.25 pesos mexicanos al mes y la renovación de Hostinger nos sale en 159.
Es decir, podemos decir que Hostinger es un poquito más caro que HostGator, pero ya dependerá del gusto de cada persona. Si tú solamente quieres crear un solo sitio web y no te interesa crear más páginas web, puedes optar por HostGator. Ahora, si quieres crear hasta 25 páginas web, tener un poquito más de almacenamiento, puedes irte por Hostinger, que cuesta un poquito más, realmente no es mucha la diferencia, pero puedes tener acceso a crear 25 páginas web. Ahora, también tenemos lo que es el plan negocios, que digamos que es el plan más completo si quieres tener mucho más potencia. Entonces también vamos a compararlo. Mira, por ejemplo, aquí en HostGator el plan negocios nos da acceso ya a herramientas de inteligencia artificial. También con Hostinger tienes acceso a herramientas de inteligencia artificial. Acá lo dice. Entonces por esa parte está en un empate. Y acá también tenemos que lo que es el plan negocios de HostGator, puedes crear sitios web ilimitados, es decir 10, 20, 30, 40, 50. Y en cambio en el plan negocios de Hostinger, aquí sí tiene un tope, puedes crear hasta 50 sitios web solamente. Entonces ahí para que lo vayamos revisando cuál es el que más te interesaría. Ahora, en cuanto al espacio de almacenamiento, lo que es HostGator te da 50 GB SSD y Hostinger te da 50 GB pero con otra tecnología que es mucho más rápida, que se llama NVMe. Es decir, ahí sería punto para Hostinger, porque podemos decir que el hosting va a ser mucho más rápido al tener la tecnología de NVMe. Ahora, en cuanto a los correos electrónicos, en el plan business, Hostinger te da acceso a 5 correos electrónicos por sitio web, y acá en lo que sería HostGator básicamente tienes, acá nos dice cuentas de correos ilimitadas, lo cual está genial porque puedes crear los correos que tú necesites. También te dan copias de seguridad diarias, y lo mismo con el plan de business de Hostinger, también tienes acceso a copias de seguridad diarias. Ahora amigos, acá viene una gran diferencia, y siéndote muy sincero es algo que no me gusta de HostGator, porque HostGator en el plan negocios tienes acceso a 250,000 inodos, es decir, no cambia nada, te dan prácticamente los mismos 250,000 inodos. En cambio amigos, acá con Hostinger, acá lo estamos viendo, tienes acceso a 600,000 inodos, básicamente es como 3 veces más, lo cual es una gran ventaja para Hostinger porque prácticamente te da más inodos. Siéndote muy sincero, ahí sale ganando Hostinger porque te da más inodos, y la verdad es que HostGator te sigue dando lo mismo, 250,000 inodos, al menos que contrates el plan turbo que ya te da 500,000 inodos. Pero siéndote muy sincero, el que más recomendaría yo sería el plan negocios. Creo que es un plan bastante completo, pero lo malo es que te siguen dando 250,000 inodos. Pero ya dependerá de cada persona amigos. También la cuestión del precio, por ejemplo, en HostGator el precio es de 69.25 en la promoción y de 89.99 de Hostinger en la promoción de 12 meses. Se renueva, en este caso HostGator se renueva a 197 y Hostinger se renueva a 219, es decir, la diferencia no es muy alta. Entonces yo creo que depende mucho el gusto de las personas. Hay muchísimas personas que simplemente les gusta la empresa de HostGator, y hay muchísimas personas que les gusta más Hostinger. Ahora, siéndote muy sincero, también en el panel de control amigos, por ejemplo, este que estamos viendo ahorita es el panel de control de Hostinger, lo cual se me hace un panel de control mucho más bonito, más intuitivo, que cuando tú lo ves la primera vez como que es muy fácil utilizarlo, un poquito más limpio. En cambio, aquí tenemos lo que es el panel de control de HostGator. Si te soy sincero, es un diseño más antiguo, como un diseño de los 2000. Es un poquito más lento. Por ejemplo, si yo acá le doy sitios web, ahí mira cómo se queda cargando. Por ejemplo, dominio se queda cargando un poquito, a veces tarda, mira, ahí está tardando. Entonces como que el panel de control de HostGator se quedó un poquito en los años 90, 2000, es un poquito más antiguo. Entonces ahí también hay unas pequeñas diferencias, tanto el panel de control de HostGator
como el panel de control de Hostinger. Siéndote muy sincero, a mí me gusta más el panel de control de Hostinger. Y bueno amigos, en resumen, HostGator versus Hostinger, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más te recomiendo? Si te soy sincero amigos, si tú por ejemplo quieres crear sitios web, quieres gastar un poquito menos de dinero, yo te recomendaría contratar HostGator. Ahora, si quieres invertir un poquito más y tener un mejor panel de control, etcétera, puedes también invertir en Hostinger, ya que tiene un mejor panel de control. Como te comento, siéndote muy sincero, las dos empresas son buenas, pero tienen pequeñas diferencias en sus planes. Pero por ejemplo, si te soy sincero, cuando yo quiero crear una página web y quiero gastar lo menos posible, contrato HostGator. Y cuando quiero invertir un poquito más, pues contrato Hostinger. Entonces ahí prácticamente ya depende de ti por cuál empresas te irías más. Ya vimos las principales diferencias y básicamente tú vas a elegir cuál es la que más necesitas ahora en este momento. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela. Te invito a que te puedas suscribir a este canal, ya que realmente me ayudarías bastante a seguir creciendo. Te invito a que le des like para que YouTube lo pueda promocionar a más personas. Y si quieres contratar HostGator o Hostinger, te dejo los enlaces en el primer comentario y descripción de este video para que puedas contratar la que tú hayas elegido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video.